Doctor Ángel Díaz Barriga, nos complace mucho tenerlo entre nosotros para esta charla sobre el tema que más nos interesa en la maestría en pedagogía. Ese tema no puede ser otro que el de la pedagogía y el de la investigación en educación y para la construcción pedagógica. Le agradeceríamos mucho que nos hiciera favor de darnos su opinión sobre algunas de las cuestiones que son vitales para nuestro programa de maestría en pedagogía. Entre otras está justamente el del concepto de pedagogía. Este concepto ha sido sustituido en algunas ocasiones por el de ciencias de la educación, el de ciencia de la educación, a veces se ha identificado con la didáctica, a veces el término pedagogía se utiliza más para una práctica que para una construcción teórica. En fin, se le han dado múltiples connotaciones. ¿Cuál considera usted que es la connotación que más frecuentemente se emplea en el ámbito académico y cuál sería su opinión al respecto? Bueno, la posición que yo tengo al respecto es de que se trata de dos paradigmas para ver la educación. Suele acontecer, por ejemplo, cuando uno se acerca a estudiar psicología o cuando uno se acerca a estudiar filosofía, que desde los primeros semestres en los que uno está incorporado a estas temáticas, rápidamente los estudiantes empiezan a percibir que hay debates, que hay posiciones en los campos, y entonces se empieza a hablar de psicología conductual, de psicología cognitiva, de psicología piagetiana, o de filosofía empirista, o de filosofía marxista, existencialista, etcétera, ¿no? Sin embargo, yo creo que algo que en la conformación del campo de la educación ha sido débil es mostrar que también el campo de la educación tiene paradigmas, si se gusta, muy incipientes, que apuntan hacia una interpretación, explicación de lo que es el estudio de la educación de manera distinta. Yo creo que si no se entiende, o sea, en mi punto de vista, si no se entiende esta diferencia, no se alcanza a aclarar el porqué del debate o el porqué de que algunos consideren que el campo merece llamarse pedagogía y que otros consideren que mejor el nombre ciencia o ciencias de la educación. La constitución de la disciplina pedagógica o de la pedagogía como disciplina corresponde a Herbart en el siglo pasado, en sus dos, digamos, en sus dos libros centrales, su tesis de doctorado en filosofía, que es precisamente Pedagogía General derivada del fin de la educación, de 1806, y posteriormente sus desarrollos sobre este trabajo en 1834, Bosquejo de un curso general de pedagogía, que por cierto, este último material se encuentra aquí en la biblioteca de la Universidad Pedagógica, y es hasta donde yo he encontrado la única institución del país que lo tiene como asequible para ser utilizado. El otro material no, Pedagogía General, es un material que se puede conseguir por conductos de librería normal, con las dificultades que hay en las librerías en México. Herbart construye la pedagogía yo creo que en un contexto muy específico. Yo trataría de hablar en un contexto de ideas primero, que es fundamentalmente desde la filosofía. Para Herbart la pedagogía es una disciplina filosófica más, que se encargaría o que se responsabilizaría de analizar los problemas de la educación, entendiendo por educación la educación que se hace fundamentalmente a través de la acción del maestro. Podríamos decir, la educación en la escuela y en el aula. Esto va a llevar a que Herbart llegue a otra conclusión sobre pedagogía. Pedagogía, dice, es la ciencia del maestro. Sin esta ciencia, el maestro no puede conducir adecuadamente su tarea que atañe al desarrollo del escolar. Y digo desarrollo del escolar, aunque en realidad Herbart diría a la formación del alumno. Formación en un sentido integral. Por ejemplo, en el capítulo 5, trae una frase que para mí es extraordinaria. Dice, ¿de qué te sirve que un alumno aprenda matemáticas si pierde la posibilidad de tener un placer de lo estético?
Y entonces tú en el alumno tienes que desarrollar simultáneamente su capacidad de vivencia estética, de goce estético, junto con la instrucción y junto con la otra dimensión que él habla, que es de la ética. O sea, el sujeto se va a desarrollar en una sociedad y de alguna manera tiene que internalizar la moralidad social que le permita convivir en esta sociedad, ¿no? Yo creo que en este sentido el concepto de pedagogía de Herbart es mucho más ambicioso que lo que podríamos decir el concepto instruccional o conductual al que se va a reducir los problemas de la educación escolar en el siglo XX, o por lo menos el imaginario que se va a crear sobre estos problemas. Y aquí yo quisiera decir una última cuestión en torno a la obra de Herbart. Por diversas razones, yo creo que la principal es porque Herbart está pensando en los problemas del maestro. Pedagogía se convierte en un elemento constitutivo de lo que yo llamo el saber de las normales. O sea, la escuela normal en México y las escuelas de formación de maestros en América Latina fueron un espacio privilegiado, yo diría, para preservar las formulaciones antiguas de Herbart o lo que pudiéramos conceptualizar como los nuevos autores herbartianos en el siglo XX. Aquí me refiero a un Francisco Larroyo, por ejemplo, las normales. Y yo creo que, por ejemplo, en México todavía el pensamiento de Larroyo está presente en las escuelas normales. No así los estudios sistemáticos sobre el pensamiento de Larroyo, que yo creo que aquí tenemos una gran deuda histórica con lo que este autor y la generación de Larroyo le ha proveído a las escuelas normales en la formación del magisterio. Me refiero a Mastache Román, me refiero a Santiago Hernández Ruiz, me refiero a Antonio Elías de Ballesteros, Emilia Elías de Ballesteros, y bueno, y toda otra cantidad de maestros que en el normalismo se van conformando y reproduciendo su saber. Esto sería de alguna manera mi explicación de por qué aparece el término pedagogía. El término ciencia de la educación, primero aparece en singular, esto habría que aclararlo, no aparece en plural. Es un término que aparece cuando las ciencias positivas se constituyen y van teniendo mayor claridad sobre su desempeño en las ciencias sociales. Va a haber dos tradiciones en la conformación del concepto ciencia de la educación.